El pincel mezclador y también los pinceles de cerdas son grandes herramientas que van a permitir tanto a las personas que ya pintan como a las que no pintamos poder trabajar en forma más creativa, más artística. De esta forma, a mí no me costó más de una hora trabajar sobre la imagen que estamos viendo a la izquierda, que de alguna forma se asemeja a lo que son las pinturas. No podría decir que es realmente una pintura bien lograda, pero sí es el resultado de mi esfuerzo trabajando con el pincel mezclador y también entendiendo en parte las técnicas para trabajar. Entonces vamos a trabajar sobre la fotografía para comentar algunas de estas técnicas. Vamos a consolidar y yo voy a trabajar con el pincel mezclador. Voy a elegir un pincel, en este caso ya tengo elegido un pincel de tipo abanico. Tengo una configuración de cerdas de alrededor del 50%, 60% y un tamaño que voy a ir adaptando. Aquí puedo comentar los atajos de teclado para ir trabajando con el pincel mezclador. Para cambiar el tamaño del pincel podemos utilizar atajos nuevos que surgieron en la versión anterior de Photoshop. En el caso de los usuarios de Mac podemos presionar Control Alt y arrastrar hacia la derecha y hacia la izquierda para agrandar o achicar el tamaño de la punta del pincel. En el caso de los usuarios de PC también pueden utilizar atajos. En el caso del PC hay que presionar la tecla Alt y el botón derecho para lograr el mismo efecto, arrastrando hacia el lado derecho para aumentar el tamaño de la punta del pincel y hacia la izquierda para achicar la punta del pincel. Entonces Alt más botón derecho y arrastrar en el caso de usuarios PC, y en el caso de usuarios Mac Control Alt y arrastrar. Entonces de esta forma ya podemos ir manejando los distintos tamaños para que sea más intuitivo. Entonces vamos a empezar a mezclar. ¿Pero con qué vamos a mezclar? Bueno, hay una opción que es la opción de Very Wet Heavy Mix, que en realidad en lugar de introducir colores nuevos lo que hace es combinar los existentes. Por lo tanto, a medida que vayan pintando, lo que va a suceder es que va a haber una combinación de colores. Entonces podemos pintar en distintos sentidos. Vamos a ir ajustando el tamaño del pincel. Esos colores se pueden ir extendiendo. En este caso estoy extendiendo el amarillo y también empiezo a combinar con los demás colores. A medida que más pinto, más se mezclan y más se combinan, dando la idea de luces y sombras. Si simplemente dejo pinceladas más gruesas, voy a tener este tipo de terminación en el caso de este tipo de pincel de abanico. Todo va a depender también de qué tipo de pincel elijan. Por lo tanto, si continúo pintando, se van a ir mezclando más los colores y voy a ir produciendo sombras más intensas y luces más intensas. Entonces, esto es a través de la combinación Very Wet Heavy Mix, que no me introduce realmente nuevos colores, sino que me permite combinar los existentes. Por ejemplo, veamos aquí en estas hojas que rodean la imagen, vemos cómo podemos ir combinando. Y si por ejemplo sin querer arrastramos un color de la fotografía, podemos volver a pintar con los colores del fondo. Si nosotros queremos introducir nuevos colores, es conveniente cambiar de modo. En este caso podemos usar un Very Wet o un Wet y podemos copiar un color para introducirlo, un verde por ejemplo, y empieza a ser un poco más notorio. Si queremos más intensidad, tenemos que cambiar nuevamente el modo a un modo que sí nos permita ver el color, o incluso podemos llegar a pintar en dry
en opaco para poder intensificar un color. Por ejemplo, aquí estoy colocando verde, pero lo que puedo hacer después es simplemente combinar con los colores del fondo, que en este caso es el blanco, y de esta forma podemos ir trabajando combinando los colores, y también podemos trabajar con colores ya combinados. Esto lo podemos lograr quitando la opción Load Solid Colors Only. De esta forma podemos copiar ya colores que son colores combinados y podemos aplicar esos colores combinados. Por ejemplo, aquí estoy aplicando esos colores ya combinados. Vamos a quitar la opción, puedo limpiar el pincel, activo otra vez Load Solid Colors Only. Vamos a capturar otro color. Ahí está, ahí lo tenemos uniforme y podemos continuar. De esta forma y con un poco más de práctica podemos empezar a obtener resultados verdaderamente increíbles y que eran muy difíciles de lograr en versiones anteriores del programa, ya que no teníamos un pincel que combinara los colores. Pero bueno, esta es una de las mejores novedades en esta versión de Photoshop.